Vamos a ver ahora cómo se calcula la potencia de un número decimal. Las potencias de base decimal se calculan como si la base fuera un número entero y del resultado vamos a separar tantas cifras decimales como indique el producto del exponente por el número de cifras decimales de la base. Esto todo que parece un lío, vamos a ver lo que significa. Imaginaos este número, 0,03, elevado a la quinta potencia, elevado a 5. En este caso hay dos cifras decimales en la base, entonces 2 por 5 son 10. 10 es el número de cifras decimales que va a tener el resultado. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 cifras decimales. Entonces, este número, ¿cómo lo conseguimos? Pues haciendo la base sin la coma elevada al exponente, que en este caso sería 3 elevado a la quinta, 243, y luego, para ver cuántas cifras decimales necesitamos, pues hacemos número de cifras decimales de la base por el exponente, que son 10. Entonces, este número lo ponemos con 10 cifras decimales. Si hay muchas cifras decimales y la parte entera nos da 0, tenéis que acordaros de poner el 0, y así es como se hace la potencia de un número decimal. Ahora vamos a ver cómo se calculan las raíces cuadradas de un número decimal. La raíz cuadrada de un número decimal puede ser o bien una raíz cuadrada exacta o bien una raíz cuadrada aproximada, como todos los números. Y vamos a ver cómo se calcula en cada caso estas raíces. Vamos a ver cómo se hace el cálculo de la raíz cuadrada exacta de un decimal en primer lugar, siempre y cuando tenga raíz exacta ese decimal. Entonces, para ello vamos a ver primero unas observaciones que nos van a ayudar a entender cómo se hacen las raíces cuadradas exactas de un número decimal. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos 0,5 al cuadrado, que nos da, si hacemos los cálculos, 0,5 por 0,5, nos da 0,25. 0,12 al cuadrado, si hacemos los cálculos, nos da 0,0144. Y 0,54 al cuadrado, si hacemos los cálculos, nos da 0,2916. En todos los casos, observamos que al hacer los cuadrados de estos tres números, los resultados siempre tienen un número par de cifras. ¿Veis? 25 tiene dos cifras decimales, es un número par. 0,144 son cuatro cifras decimales, 4 es un número par. 0,2916 tiene cuatro cifras decimales, es un número par. Y esto ocurre por lo siguiente. Acabamos de ver que para hacer la potencia de un número decimal, para calcular el número de cifras decimales que va a tener esta potencia, siempre hacíamos el número de cifras decimales de la base por el exponente. En el caso de los cuadrados, el exponente siempre es 2, y nosotros ya sabemos que si multiplicamos cualquier número por 2, el resultado va a ser par. Vamos a obtener un número par de cifras en este caso. ¿Veis? Entonces, el cuadrado de un número decimal siempre va a tener un número par de cifras decimales. Entonces, fijaos, tenemos que 0,54 al cuadrado, si hacemos este cálculo, que es 0,54 por 0,54, nos da como resultado este número de aquí. ¿Eso qué significa? Pues significa que si hacemos la raíz cuadrada de este número de aquí, nos tiene que dar 0,54. Esto es como se calcula una raíz exacta, siempre es así. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la raíz de 0,25, nos da más o menos 0,5. ¿Por qué? Porque si elevamos 0,5 al cuadrado, o menos 0,5 al cuadrado, nos da 0,25. Por lo tanto, la raíz de 0,25 es más o menos 0,5. Y lo mismo con este número de aquí. La raíz cuadrada de 0,0144 es 0,12, más o menos 0,12. ¿Por qué? Porque 0,12 al cuadrado es igual a 0,0144. ¿Veis? Esto es el cálculo de una raíz normal y corriente. Vemos que en todos los casos el número de cifras decimales de la raíz es la mitad de las cifras decimales del radicando. Nos fijamos, recordad que el radicando es lo que va dentro de la raíz y la raíz es el resultado. Fijaos, en este caso tenemos dentro de la raíz 4 cifras decimales y el resultado de la raíz tiene 2 cifras decimales. Entonces, el número de cifras decimales que hay dentro de la raíz cuadrada siempre es el doble del número de cifras decimales que hay en el resultado de esa raíz. La raíz de un número con 4 cifras decimales va a ser otro número con la mitad de cifras decimales, es decir, con 2 cifras decimales. La raíz de 0,25 va a ser un número decimal que va a tener ¿cuántos decimales? Va a tener un decimal, la mitad de los decimales que hay dentro de la raíz.
¿Veis? Una cifra decimal. La raíz cuadrada de 0,0144 va a ser un número decimal que va a tener ¿cuántas cifras decimales? Pues miramos aquí, 1, 2, 3, 4. Lo que hay dentro de la raíz, el radicando, tiene 4 cifras decimales. Entonces, la raíz va a tener la mitad, va a tener 2 cifras decimales. El número de cifras decimales de la raíz es la mitad de las cifras decimales del radicando. Recordad que la raíz es el resultado de la raíz cuadrada de un número. Se le llama raíz a esto. Lo que hay dentro de la raíz se llama radicando. Vamos a ver un ejemplo de este caso y aquí tenemos la raíz de 12,25. 12,25 tiene 2 cifras decimales. Entonces sabemos que el resultado de hacer esta raíz, que la raíz de esto, va a tener la mitad de cifras decimales que este. Es decir, va a tener solamente una cifra decimal. Entonces, para calcular esta raíz, con un número decimal dentro, lo primero que hacemos es calcular la raíz cuadrada de lo que hay dentro, pero sin la coma. Es decir, calculamos la raíz de 1225 y después separamos, empezando por la derecha, las cifras decimales que le corresponden, que son nada más que una, porque en este caso el radicando tiene 2 cifras decimales, por lo tanto la raíz solamente va a tener una. ¿Veis? La raíz de 1225 nos da 35. Primero hacemos la raíz sin la coma. La raíz de esto, de 1225, nos da 35. Y luego sabemos que tenemos que separar ¿cuántos decimales? Si aquí hay 2, separamos 1. Pues a 35 le tenemos que poner un decimal. Entonces hacemos 3,5. El decimal sería el 5. Y 3,5 es la raíz cuadrada de 12,25. Sería más o menos 3,5. Vamos a ver ahora cómo se calcula la raíz cuadrada aproximada de un decimal, en caso de que la raíz no sea exacta. Para hallar la raíz cuadrada aproximada con una, 2 o más cifras decimales de un número decimal, vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es escribir el número decimal con el doble de cifras decimales que el número de cifras decimales que deseamos que tenga. Si fuera necesario, al número dado se le agregan ceros. Es decir, si nosotros queremos que la aproximación a esa raíz cuadrada sea de 2 cifras decimales, tenemos que conseguir 4 cifras decimales en el radicando. Si queremos que tenga 3 cifras decimales, pues necesitamos el doble de cifras decimales dentro del radicando. Siempre necesitamos el doble de cifras decimales dentro de la raíz que en la raíz. En segundo lugar, prescindimos de la coma y hallamos la raíz cuadrada del número entero que nos resulte. Y después, en la raíz que obtengamos, separamos con una coma el número de cifras decimales deseado, el que decidimos al principio. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 0,7. La ponemos aquí. Entonces, queremos calcular esta raíz, que no es una raíz exacta, por lo tanto vamos a tener que aproximar esta raíz a otro número decimal y queremos que tenga 2 cifras decimales. Si queremos que tenga 2 cifras decimales, la raíz, lo primero que tenemos que hacer es hacer que el radicando tenga 4 cifras decimales. Tiene que tener el doble de las cifras decimales que va a tener la raíz. Entonces aquí solo hay una cifra decimal, nos hacen falta 4. Si el resultado tiene 2 cifras decimales, dentro de la raíz tiene que haber el doble. Entonces, rellenamos con ceros hasta conseguir 4 cifras decimales. Hacemos 0,70000. ¿Veis? Ahora ya tenemos 4 cifras decimales dentro de la raíz. Y ahora tenemos que hacer como antes, como en el caso anterior. Tenemos una raíz cuadrada de un decimal. Entonces esto, para hacerlo, tenemos que calcular la raíz de lo que hay dentro de la raíz, pero sin la coma. Es decir, tenemos que calcular la raíz de 7000. Vamos a ponerlo aquí. Hacemos esta raíz sin la coma, de este número sin la coma, como aquí hay un 0 y le quitamos la coma, 0,7000 es lo mismo que 7000. Y vamos a hacer esta raíz. Preparamos para hacer la raíz. Entonces, para hacer una raíz cuadrada, recordad, separamos las cifras de 2 en 2 y hacemos 70, tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 70 o menor de 70. Entonces tenemos 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81. Con el 9 nos pasamos, con el 8, 8 por 8, 64. Con el 8 nos queda por debajo, entonces ponemos el 8. Y ahora hacemos 8 al cuadrado, 64. Y lo ponemos aquí, 64. Hacemos la resta. Del 4 al 10 van 6
llevamos una, 6 y una 7, al 7 van 0. Y bajamos las otras dos cifras que nos quedan. El siguiente paso es poner el doble de este número debajo. 8 por 2, 16. Lo ponemos aquí, 16. Y ahora el siguiente paso es, a este número de aquí separamos la última cifra y nos da 60. 60 entre 16, si hacéis los cálculos, nos da 3,75. Entonces, nos olvidamos de las cifras decimales y ponemos el 3. El resultado de la división entre 60 y 16. Y hacíamos esto, multiplicábamos, poníamos aquí el mismo número que aquí, ¿veis? 163 por 3. Y esto es igual a 489. Este resultado se lo restamos al 600 y nos da del 9 al 10 va 1, llevamos 1, 8 y una 9, al 10 va 1, llevamos 1, 4 y una 5, al 6 va 1. Entonces este 3 lo subimos para arriba, 83. ¿Veis? Entonces la raíz de 7000, esto es igual a más menos 83. ¿Veis? Ya no seguimos haciendo la raíz porque, como solamente va a tener dos cifras decimales, pues ya no nos hace falta más. Lo que acabamos de hacer es calcular la raíz del número que hay aquí, que nos da 83, y lo ponemos aquí. Y ahora tenemos que separar las cifras decimales, que son 2, nos lo dicen en el enunciado. Entonces, 1, 2, ponemos el 0,83. Entonces, la raíz de 0,7 es 0,83, más menos. Puede ser más 0,83 o puede ser menos 0,83. Entonces, para hacer una raíz aproximada de un número decimal, primero tenemos que saber cuántas cifras decimales queremos calcularle. Entonces, si queremos calcularle dos cifras decimales, como en este caso, tenemos que conseguir el doble de cifras decimales dentro del radicando. ¿Veis? Aquí teníamos una, pues tenemos que completar con ceros hasta conseguir 4. El siguiente paso es hacer la raíz cuadrada del número sin la coma, que nos da en este caso 83. Y después tenemos que separar tantas cifras decimales como teníamos pensado al principio, que en este caso son dos cifras decimales. Pues al número que nos dio en la raíz, contamos dos cifras decimales desde la derecha hacia la izquierda y ya tenemos aquí el resultado de esta raíz cuadrada.